Bienvenidos amigos. En este video les traemos una exposición magistral de Johannes Kaiser en la Universidad del Desarrollo. Kaiser entrega un diagnóstico demoledor sobre la decadencia institucional de Chile, causada por un populismo legislativo y una clase dirigente que ha preferido la corrupción y la dejación. Explica por qué el capital cultural es la verdadera base de la riqueza y por qué nuestro país está culturalmente arruinado en esa materia. Pero lo más potente es su plan de seguridad. Kaiser insiste en que nada funcionará si no se reforma de raíz el Poder Judicial y la Fiscalía, diferenciándose de los demás candidatos. Además, revela su plan para expulsar ilegales y su polémica idea de pagarle a Bukele para que se lleve a los criminales. Es una presentación que defiende la verdad sin concesiones. Vamos al video para luego comentarlo. Por alguna razón muy extraña, a los señores parlamentarios alguien los convenció de que ser un buen parlamentario significa sacar muchas leyes. Y eso no es cierto. Nosotros no necesitamos muchas leyes. Mientras más leyes, menos libertad. Ojo, mientras más leyes, entonces mayor la probabilidad de que las leyes se contradigan y que sea más difícil transformarlas en un texto o en un sistema que converse. Bueno, nosotros todos los años estamos sacando cientos de leyes del Congreso, cada una de las cuales genera también costos a la economía. ¿Por qué? Porque la economía tiene que adaptarse a las nuevas regulaciones. La economía, los empresarios, el propio Estado, tienen que ir modificando sus formas de hacer las cosas para adaptarse a la nueva realidad legal. Eso no lo calcula nadie al momento de estar generando esta nueva legislación, y para más remate, una vez que se ha establecido esta legislación, nadie nunca jamás hace una bajada o hace un diagnóstico respecto de cuál ha sido la utilidad de esa legislación. Eso solamente en materia legislativa, para que vean lo que no está funcionando. Hoy día tenemos la discusión sobre la ley de presupuesto. Y en la discusión de la ley de presupuesto el Congreso está 100% al debe. ¿Por qué? Porque al Congreso le faltan dos cosas esenciales. Una, que es responsabilidad exclusiva del Congreso, que es tener la facultad de fiscalizar. Entonces sabrán, pero si yo despacho oficios al Estado y el Estado no me responde, no pasa nada. Muchas veces tengo que preguntar por ley de transparencia. Porque a un diputado que tiene supuestamente la facultad de fiscalizar, no le responden. O cuando le responden, le pueden responder cualquier bobada y eso no tiene consecuencias. Entonces, la facultad de fiscalización del Congreso, cero. Gracias al Senado. Muchos saludos al Senado, al señor Osandón. A ver si puede avanzar una ley que acabamos de despachar. Creo que es la 8ª o 9ª que está esperando en el Senado para entregarle facultades fiscalizadoras a los parlamentarios. Pero la segunda es, por ejemplo, que el Congreso no tiene una institucionalidad que pueda controlar lo que hace la Dirección de Presupuesto. Y por lo tanto, todas las leyes de presupuesto se votan a ciegas. El Congreso vota las leyes de presupuesto a ciegas porque no sabe cuáles son los niveles de eficiencia, de gestión, de ejecución, etcétera, etcétera. Y nadie hace nada para corregirlo, porque es demasiado cómodo cuando uno está en el gobierno no tener a nadie que lo fiscalice a uno. Corrupción. Es corrupción del sistema cuando uno va generando los espacios en los cuales se puede entonces producir el chanchullo, se puede producir el robo, y cuando uno protege esos espacios para que no se genere la fiscalización necesaria. El presidente de la República, uno de sus pocos proyectos, muy pocos proyectos decentes que mandó al Congreso, era el proyecto de probidad municipal. En ese proyecto, en la Comisión de Gobierno Interior, le metimos una indicación que decía, oponía al control municipal, que es como la Contraloría, bajo control de la Contraloría General de la República. El lloriqueo en las municipalidades fue tal que, habiendo pasado a la Cámara de Diputados, el Senado está durmiendo y le quitaron la urgencia. Corrupción. La corrupción no es necesariamente solamente que yo firme un contrato con el Estado estando impedido para hacerlo. La corrupción no es que yo vea cómo se prevarica de manera sistemática en el sistema judicial para dañar políticamente a algunos y no decir nada, por susto o por lo que fuere. La corrupción es también cuando la prensa, teniendo presente todo esto, no informa o no persigue los temas hasta el momento de su agotamiento. Damas y caballeros, mi campaña se llama Defiende la Verdad y estamos aquí no porque yo sea una persona especialmente brillante en materia política, ni porque nuestro proyecto sea especialmente novedoso.
porque tiene, si ustedes se dan cuenta, las bases de nuestro proyecto político empiezan a nacer un poquitito con la Ilustración, se transforman en realidad política por primera vez con la Revolución de los Estados Unidos y después con las independencias latinoamericanas. Nuestro proyecto político no es especialmente nuevo, ¿ya? Es revolucionario, pero no es nuevo. Pero lo que nosotros, o lo que me ha caracterizado a mí, es simplemente decir las cosas como las pienso, como las veo. Y eso, damas y caballeros, es lo que diferencia a un hombre libre de los que no lo son. Yo soy libre porque digo lo que veo, digo lo que pienso, así como lo pienso. Y soy libre porque no me interesa mayormente si la reacción va a ser negativa o positiva, porque actuando de buena fe estoy convencido de hacerle un servicio a mi semejante. Y este proyecto político nace también de la necesidad de muchísimos chilenos de poder hacer lo mismo, de tener un referente que les permita una salida institucional a hacer exactamente lo mismo. Decir, ¿sabe qué más? Mire, aquí hay cosas que no corresponden y que tenemos que corregir. Y en todos los sistemas, por lo demás, existen cosas que no corresponden y que hay que corregir. En todo, porque son obra humana y los seres humanos somos esencialmente falibles. Pero en Chile nos hemos callado demasiado tiempo. Y los que han levantado la voz lo han hecho desde la falacia y desde la mentira y desde la violencia. No desde la voluntad de mejorar las cosas, sino que desde la voluntad de hacerse ellos del poder. Y de hecho terminaron siendo más corruptos incluso que aquellos que criticaban. Nosotros hemos presentado un proyecto político que se hace cargo, por tanto, de lo que es la renovación valórica de nuestro país, entre otras cosas, porque no me gusta la idea. Esta renovación valórica va de la mano, por supuesto, de levantar la voz en materia de corrupción, de trabajar como corresponde cuando uno está en un cargo de responsabilidad. Y lo hemos hecho porque entendemos que lo valórico, con todo lo despreciado que puede ser, es la base del desarrollo. Es la base del desarrollo económico de la riqueza de las naciones. No nos equivoquemos, no son las fábricas y no son las minas, no son tampoco los yacimientos de oro o incluso los desarrollos tecnológicos los que transforman a una nación en un país agradable para vivir, lo que nosotros llamaríamos un país desarrollado. Lo que transforma a un país en un país desarrollado es su capital cultural. Y ese capital cultural, que está siendo multiplicado aquí en ciertas materias en esta universidad, ese capital cultural es lo que diferencia a los países pobres de los ricos. Suiza es un país con un inmenso capital cultural. ¿Qué significa eso? Usted puede dejar su bicicleta afuera, volver una semana después y va a estar la bicicleta. Nosotros somos un país arruinado culturalmente en materia de capital cultural. Nosotros dejamos la bicicleta amarrada a un poste, volvemos, se robaron la bicicleta, la cadena y el poste. Pero es cierto, eso aumenta los costos de transacción. Nos tiene una situación en que todos desconfiamos de todo. El solo hecho de llegar atrasado, damas y caballeros, nos genera daños a la economía por cientos de millones de dólares anuales. Y no lo percibimos, no lo analizamos, no lo entendemos. El hecho de ir perdiendo nuestro patriotismo significa que funcionarios públicos, también aquellos uniformados, se empiezan a ser cada vez más permeables a las tentaciones del narcotráfico o del dinero fácil. El hecho de que tengamos casi 30% de nuestra población consumiendo droga, en razón de no entender nada respecto de la trascendencia de la vida humana, la decepción o la pérdida de esperanza de tener algún espacio en el futuro o en el destino, o en un destino nacional más exitoso que el de ahora, genera también problemas casi insolubles. ¿Qué le dices tú a un joven que está levantando el arma contra otros en una población si ese joven cree que efectivamente después de la vida no hay nada? ¿Cómo le explico a ese joven que la vida tiene más que ofrecer que un par de voladas y algo de sexo? Y después una bala y un charco de sangre en una esquina. Si nosotros no entregamos ese capital cultural, si nosotros no le damos ese marco de referencia a nuestra sociedad, no podemos recuperar nuestra sociedad. Vamos a poder enfrentar los síntomas, que es lo que nosotros hacemos con nuestro programa de seguridad, por ejemplo, más espacio carcelario, más carabineros, un sistema judicial que funcione mejor, una fiscalía que opere como corresponde. Ya, perfecto. Pero yo no puedo colocarle a cada ciudadano un carabinero sobre el hombro.
No puedo recuperar, o no quiero, así se lo voy a decir, no quiero recuperar la seguridad de nuestro país transformándonos en China 2.0. No quiero que seamos un país sin libertad. Es por eso, damas y caballeros, que nosotros la agenda valórica no la hemos dejado de lado. Porque entendemos que teniendo nosotros que resolver el problema económico, que lo podemos hacer también a través de la rebaja de impuestos, todo eso lo conocen, aquí ya tuvieron a Huerta de Soto, le explico mejor que cualquiera, ¿no?, cómo pretendemos hacerlo. Porque el resto de los problemas tienen todo que ver con lo mismo, con un problema valórico de la sociedad y de su clase dirigente. Ojo. La sociedad, una clase dirigente que no es patriótica, es decir, no vela por los intereses de la gente, por sobre los propios, incluso, sacrificando los propios. No olvidemos que Bernardo Higgins en su momento empeñó su hacienda para financiar la expedición al Perú. ¿Ya? Una clase política que no está dispuesta a sacrificar lo propio, una clase dirigente, para servir a la gente, termina siendo un muy mal ejemplo y termina degradando todo el sistema. En Alemania existe el dicho que dice que el pescado se empieza a podrir por la cabeza. Damas y caballeros, ustedes son la renovación de la cabeza. Ustedes, en ustedes está el futuro de nuestro país. En ustedes está el futuro, el real futuro de la gente con menos recursos y con menos oportunidades en Chile. Y no significa que ustedes tengan que tomar las decisiones por ellos, pero son ustedes los que van a tener que entrar en algún momento a la vida económica, a la vida política, y van a tener que abrir las puertas para que también el resto de nuestros compatriotas pueda participar de una vida en una sociedad libre y pueda desarrollarse, y en algún momento para que sus hijos también puedan estar en universidades tan maravillosas como esta. A ustedes les va a corresponder ser la nueva cabeza. Y a nosotros nos corresponde, ahora con este proyecto político y en esta elección, abrir las puertas para que ustedes en un futuro próximo puedan pasar por ellas. Las redes de influencia, de corrupción, que se han instalado en nuestro país, son esencialmente enemigas de todo mérito. Las universidades, por definición, cuanto menos en su origen, son cuna de mérito. Nosotros tenemos que ver que el mérito y que las cunas del mérito tengan el espacio que les corresponde, siempre considerando la libertad académica, la libertad de enseñanza, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento. Pero tampoco queremos aquí un sistema que sea cerrado. Así es que, bueno, podría hablarles bastante tiempo más, pero este solamente es como por arriba de por qué hacemos lo que hacemos. Muchas gracias. Me toca partir por el tema de seguridad, candidato. Es evidente que en la campaña se ha hablado mucho de seguridad. Cada uno ha manifestado sus propuestas, teniendo en cuenta, porque déjeme decirle que lo estamos pillando como en uno de sus mejores momentos electorales, ¿no? Espérese 2 semanas más. Teniendo en cuenta eso, y dado que se está dando una fuerte batalla en las derechas, cuénteme, ¿qué diferencia su propuesta de seguridad de la que hemos escuchado de la candidata Evelyn Matei o José Antonio Kast? Bueno, en primer lugar, hacer presente que nosotros rechazamos la idea de tener una sociedad permanentemente vigilada por el Estado. Es por eso que yo he debatido con la señora Evelyn, a quien aprecio mucho, respecto a su iniciativa de poner o de invertir 2.500 millones de dólares en cámara con inteligencia artificial. Me dan escalofrío la idea de tener un sistema así instalado en Chile y que en algún momento llegue a estar en manos equivocadas. Segundo lugar, yo le diría que, bueno, en primer lugar somos bastante maduros respecto de lo que vamos a tener que hacer con nuestro propio lado de la frontera. Eso es correcto en materia de contrabando, control de fronterizo, pero también lo que va a tener que hacer nuestros vecinos para tener una buena relación y un buen régimen de frontera. Pero yo creo que esencialmente lo que nos diferencia, más allá de los números, inversiones, la política carcelaria, es que esta es la única candidatura que se hace cargo de la necesidad de reformar la Fiscalía y el Poder Judicial y el sistema procesal penal. Nosotros tenemos que hacernos cargo del elefante en la habitación. La Fiscalía no ha dado el ancho, el sistema no da el ancho, no persigue como corresponde. Tenemos gente que lleva 20, 30 y más detenciones circulando libremente en la calle sin condena porque nunca los procesaron. ¿Ya? Tenemos en la práctica impunidad. El sistema legal
en Chile genera impunidad para muchísimos y eso es el espacio donde crece la delincuencia sin límite. Y por lo demás también tenemos un espacio de impunidad político. Son demasiados ya los escándalos en que han participado actores políticos que terminan en nada. Demasiado. Y eso habla de redes de protección. Estadísticamente hablando, es absolutamente improbable, ¿ya?, que el 95% de los procesados, o más incluso, si tienen algún tipo de relación política, salgan libres de polvo y paja. Yo todavía me acuerdo del fallo de la refinería de Concón, del año 92, 93, donde empezamos con este cuento, con este chiste. A 30 días de pena remitida por el robo del equivalente hoy día de 5 millones de dólares. Entonces llega un momento en el cual la gente evidentemente dice, ¿sabe qué más? ¿Cómo va a respetar a la clase dirigente de este país? ¿Ya? Si existe la sospecha hasta cierto punto fundada de que esa clase dirigente está por sobre la ley. ¿Dónde está nuestro Estado de Derecho? Estado de Derecho, damas y caballeros, así como lo concibió Federico el Grande de Prusia, significa que el gobernante también se somete a las leyes. Y tiene que ser sancionado por las leyes. No puede ser que continuemos con este sistema. Entonces, a lo que usted me pregunta, esencialmente, o nosotros arreglamos el Poder Judicial y arreglamos la Fiscalía para que sean órganos suficientemente independientes e incorruptos, o no se equivoquen, porque si un juez se va a corromper para avanzar en la escalera judicial, para caerle bien a los políticos, también se va a corromper a cambio de plata del narco. Si el fiscal no va a perseguir al político, porque pucha, ¿qué es lo que puede pasar? Porque no se promete una ventaja de ello, tampoco va a perseguir al narco. No existe la corrupción solamente acotada a ciertos temas. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo una vez por todas, también en la clase política, para neutralizar el Poder Judicial, y bueno, ya tendrán que portarse bien, pues tendrán que robar menos, ¿ya? Candidato, se le acabó el tiempo. O no tenemos cómo arreglar el problema de seguridad tampoco. ¿Me permite hacerle una acotación a eso? Porque hablaba de una reforma al Poder Judicial. Entiendo que está promoviendo eso porque señaló que en general los políticos no cumplen penas o no responden a la justicia. ¿Está promoviendo una reforma en qué término al Poder Judicial o una legislación que se podía entender ad hoc para más la clase política? No, sí, el problema con el Poder Judicial es que el Poder Judicial no está aplicando las leyes. Entonces no puedo hacer más leyes para impedir que ellos no apliquen las leyes. No, si mi problema con el Poder Judicial, o el problema del Poder Judicial, es que el sistema político tiene sus dedos demasiado metidos en el sistema de nombramiento. ¿De acuerdo? Ese es uno. Y dos, que no existe todavía una institucionalidad suficientemente independiente para perseguir a los jueces cuando los jueces cometen delito, como el delito de prevaricación, por ejemplo. Entonces, esas dos cosas tenemos que corregir. Tenemos que sacar el sistema político del sistema del nombramiento de los jueces, efectivamente, no como esta reforma gatopardesca que están proponiendo en este momento. Sacarlo del sistema de nombramiento de jueces y, por otro lado, poner un tribunal de prevaricaciones con un origen externo igualmente neutral. Candidato, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Sigamos hablando de seguridad. Déjeme preguntarle, esta pregunta está dividida en tres. Crimen organizado. Si me puede definir su planificación estratégica sobre cómo combatir frontalmente el crimen organizado y recuperar parte además de Producto Interno Bruto que hoy día se está quedando en manos del crimen organizado. Dos, ¿cómo va a priorizar los territorios que hoy día parecieran estar cooptados por el crimen organizado para recuperarlo? Y tercero, si contempla en ese plan también alguna política de prevención social y no solamente de persecución al crimen organizado, prevención social para evitar que sea tomado por este tipo de bandas. A ver, empecemos por la prevención social. Evidentemente que nos tenemos que hacer cargo del altísimo consumo de drogas en Chile. En la medida en que exista casi 30% de la población consumiendo drogas, ¿ya?, el mercado es demasiado interesante para los narcos, van a seguir operando. Nosotros necesitamos una política de salud, necesitamos una política de prevención que vaya disminuyendo el consumo. Ese es un camino de todas maneras. Respecto de las organizaciones de crimen organizado, porque incluso si no tuviésemos el problema del narcotráfico aquí, para el crimen organizado transnacional, Chile es uno de los lugares más interesantes del mundo. Prácticamente no tenemos controles en las aduanas, o sea, escáneres de container prácticamente no existen, ¿ya? Nuestro sistema de inteligencia fue destruido en el gobierno de Bachelet 1, lo demolieron, y lo que tenemos en este momento, la ANI, es un mejor departamento de análisis de prensa, ¿ya? No tenemos contrainteligencia, todo eso lo tenemos que reconstruir. Todo eso lo tenemos que reconstruir y con eso ir identificando, ojo, primero también los funcionarios públicos que están al servicio del crimen organizado. Lo otro, servicio de impuestos internos.
Servicio de Impuestos Internos es un lince para perseguirlo a usted si no cobró la boleta por 500 pesos en un negocio. Pero resulta que se le pasan la compra de Lamborghinis por 100 millones de pesos en efectivo. O de casas donde llegan con 500 millones en efectivo sobre la mesa. Impuestos Internos no se sorprende, no se interesa. Hay un tema, tenemos que mejorar y fortalecer nuestra institución. ¿Y cómo define, bajo qué criterio define cuáles son prioritariamente los territorios que habría que recuperar? Aquellos a los cuales no puede acceder libremente nuestra fuerza pública o requiere de un esfuerzo especial para hacerlo. Es decir, poblaciones a las cuales solamente pueden, por ejemplo, la San Gregorio, donde solamente pueden entrar con un vehículo blindado, o Temucucuy, o Cerro Chuño. ¿Ya? Esas son zonas donde nosotros probablemente apliquemos en algún momento, y de la mano de un trabajo previo de inteligencia para saber, porque esta cuestión no puede ser al lote tampoco, ¿ya? Apliquemos nuestra lógica de los estados de sitio acotados para poder darle a nuestros carabineros, cuando entren a hacer los allanamientos que correspondan, para liberar estas poblaciones de quienes los tienen tomados, para que puedan entrar también con respaldo de Fuerzas Armadas si es necesario. ¿Qué facultades tendría ese estado de sitio acotado para la policía? No, es acotado territorialmente. Por eso, pero no entiendo todas es acotado las territorialmente, pero ¿qué facultades tiene para carabineros el que puedan ingresar de esa manera a ese lugar? Bueno, en primer lugar porque deja de ser válido usted deja de estar sometido a lo que es la legislación normal en tiempos de paz, ¿de acuerdo? Y pasa a estar sometido a lo que es la legislación como lo establecen los convenios de Ginebra para tiempos de conflicto interno. Y eso implica una mucho mayor libertad para el uso de armas, ¿no? Y para la supresión de cualquier tipo de resistencia armada. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Johannes, puedo tutearlo, ¿no? Por favor. Bien, uno de los factores gatillantes de la confianza, de la caída en la confianza interpersonal, entre otros, muchos otros, ¿ya? Y que aqueja a una sociedad como la chilena, con índices mucho más bajos que el promedio de cualquier país del mundo incluso, es la confianza. Como bien digo, la confianza. Ahora bien, entre los factores que hay es el temor, o sea, la delincuencia en definitiva. ¿De qué manera cree usted, o más bien dicho, en su programa puede abordarse aquello? Yo sé que no es fácil, no hay una fórmula mágica, no tenemos evidencia que nos diga esto o aquello, pero ¿de qué manera usted cree que se puede ir abordando, creando mecanismos a través de los cuales disminuir el temor y, por causalidad, también la desconfianza interpersonal, el poder salir a la calle tranquilo, digamos? Bueno, tenemos dos respuestas a eso. Una respuesta inmediata y una respuesta que se hace cargo de las causas más profundas, ¿ya? En primer lugar, la inmediata es cierre de frontera, expulsión de personas con antecedentes penales, aumento de la capacidad penal de nuestros recintos, y no por el lado de la alta seguridad, sino de la baja seguridad. Toda persona que cometa delito tiene que pagar cuanto menos un porcentaje de su pena. Punto. Nada más, no esta cuestión de penas remitidas y tiene otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad tiene que terminarse. Es decir, usted comete un delito, usted hurtó un Super 8 y paga, aunque sean 3 días de cárcel. ¿Ya? Tenemos que entrar con un régimen sancionatorio mucho más duro. Lo otro, el sistema carcelario tiene que pasar a ser, si no autosuficiente, por lo menos tiene que financiarse en parte. Cambiar el sistema de cumplimiento de pena, es decir, para reducir su pena, no vaya de la mano única y exclusivamente del buen comportamiento interno. Tiene que haber trabajado, o tiene que trabajar para sostenerse, lo cual también genera hábitos de resocialización. Estos son fortalecimiento de carabineros. Tenemos que liquidar el activismo judicial y en fiscalía contra nuestra fuerza pública. Si un carabinero comete un delito, está bien que sea perseguido, ¿ya? Otra cosa muy distinta es que el carabinero, por el solo hecho de ser carabinero, de tratar de imponer el orden público, que se hace con la fuerza, sea perseguido por la fiscalía, lo den de baja o lo tenga que defenderse con sus propios medios, ¿ya? Y aunque después de 5 años lo dejan libre, entonces tiene que andar peleando para ser reintegrado a su institución. Ningún sistema policial del mundo puede funcionar bajo esas circunstancias. Eso tiene que terminar. Fiscales como la señora Chong, etcétera, son un muy mal ejemplo de lo que ha hecho el sistema de fiscalía con nuestros uniformados. Por lo demás, las garantías judiciales también tienen que estar dadas. Es decir, si yo hoy día actúo en el marco de la ley, no pueden venir a perseguirme 30 años después porque me cambiaron la ley.
No puede ser que exista permanentemente ¿cómo se dice?, la amenaza del castigo político contra quienes cumplen las órdenes que le entregan sus superiores. El funcionario que cumple una orden, que entiende por legítima en el marco legal vigente, no debiese ser perseguido bajo ninguna circunstancia. Y nosotros vemos que eso sí sucede. Y está dando un pésimo ejemplo a nuestros uniformados, por lo tanto, se restringen ellos en la protección de la ley hoy día. No nos engañemos en esta materia. Vamos a reforzar nuestros carabineros. Queremos lograr un mínimo de 6.000 nuevos carabineros al final del cuarto año de gobierno y tener la infraestructura de formación instalada para poder ir aumentando los siguientes periodos, dejarle al siguiente gobierno la infraestructura para que pueda ir aumentando nuevamente los números hasta llegar a los 20.000 que nos están faltando, porque esas son las cifras. Queremos fortalecer la policía de investigaciones, colocar laboratorios criminalísticos en todas las regiones y nuevamente, inteligencia y contrainteligencia. Candidato, se le acabó el tiempo. Es que es un tema que requiere mucho, No me dejaste repreguntar. de mucho espacio. Vamos con crecimiento, Juan Manuel. Hablemos de crecimiento, hablemos un poco de economía, hablemos de ley de presupuesto. ¿Cuáles son las condiciones que usted establece para votar a favor de la ley de presupuesto? En primer lugar, que las cifras sean confiables. ¿Cómo harían que las cifras sean confiables? Entendiendo que las que han presentado hasta ahora no lo son para usted. Mire, a estas alturas yo recomendaría o pediría que se instale algún director de presupuesto de gobiernos anteriores en la dirección de presupuestos con su equipo, con un equipo de 3 o 4 personas que hayan trabajado anteriormente en la dirección de presupuestos y le hagan un chequeo a las cifras que nos está entregando. Una especie de auditoría. Una especie de auditoría que nos pueda confirmar a nosotros que las cifras que nos está entregando la dirección de presupuestos efectivamente están calzando. Porque, miren, cuando usted ve que no se están pagando los insumos médicos, a partir de julio se acabó la plata para los insumos médicos en muchos hospitales, julio, agosto, eso significa de que los presupuestos o no llegaron, ¿ya?, o fueron dilapidados de otra manera. No tiene sentido lo que está sucediendo, el Estado no está pagando sus cuentas. Y la dirección de presupuesto debería explicarnos, bueno, dónde quedó la plata que le aprobamos en la última ley de presupuesto. Ahora, esa es una auditoría que podría tomar mucho tiempo, no alcanzan los tiempos bajo ningún punto de vista tenerla aprobada en noviembre. Es que, ojo, no tanto, por eso estoy proponiendo que sea un ex director de presupuesto, porque las leyes de presupuesto no son nuevas, siempre se hacen sobre la base de las anteriores, ¿de acuerdo? Ya. Entonces un director de presupuesto va a saber dónde buscar, un ex director de presupuesto, ¿de acuerdo? Va a saber dónde buscar, va a saber dónde chequear, y nos va a poder dar algún tipo de confianza respecto de lo que está sucediendo en este momento en la mejor dirección de presupuesto de todos los tiempos. ¿Tiene algún nombre en mente? ¿O quién debería ser la persona que designe ese exdirector de presupuesto? No, la verdad que no tengo un nombre en mente, pero sí le puedo decir una cosa. Cualquiera de los directores de presupuesto anteriores al que tenemos en este momento da confianza. ¿Incluyendo Mario Marcel? Mario Marcel no. Pero me deja hacer. Pero aquí ellos lo proponen no por una situación ad hoc, que es lo de hoy día, sino que también como una práctica común para los próximos procesos. O sea, que ex ante exista una comisión que revise el funcionamiento de auditoría. De hecho, nosotros estamos proponiendo otra cosa. Estamos proponiendo que en la Contraloría exista una división de seguimiento de ejecución del presupuesto que sirva como órgano técnico para el Congreso. Eso es lo que estamos proponiendo. La creación de esa dirección va a permitirle entonces al Congreso cumplir con su función constitucional, cosa que hoy día no puede hacer. Oye, perdón, es bien poco probable que le acepten la idea del director de presupuesto, diputado, y usted va a tener que votar. Es que nunca les gustan, no les gustan mis buenas ideas. ¿Ve? Bueno, pero en ese sentido va a tener que votar, pues. ¿Cómo va a votar Y el lo voy a presupuesto? votar así como voté el año pasado y voté el año antepasado. Le voté y lo justifiqué, dije que las cifras no calzaban. Los últimos 2 presupuestos lo he votado completo en contra. Muy bien, Gloria. Voy yo. Usted está proponiendo, candidato, un agresivo programa de baja de impuestos y también de baja en el gasto fiscal. ¿Ya? Eso es harto menos plata. Por lo tanto, asumo que tiene relativamente claro dónde va a aplicar el recorte. Es harto más plata para los ciudadanos. Pero es plata que administra el Estado, pues. Es menos plata. Ah, bueno, ese es el problema. Por eso le pregunto, con menos plata, ¿dónde va a recortar? Mire, tenemos
entre los consejos del Consejo Fiscal Autónomo, ¿no? Las propias declaraciones de la Dirección de Presupuesto que establecía que habían 20.000 millones de dólares de programas mal ejecutados, también programas sociales, efectivamente. Este gobierno por lo demás está recortando programas sociales, pero no los que están mal calificados. Brillante. Bueno, ahí hay plata. Y por lo demás, allá atrás veo a mi gran amigo y profesor, creo que acá, ¿no? Víctor Espinosa. ¿Qué, Víctor? Que le puede dar un detalle probablemente también de los programas que hemos visto y que son todas. Este tiene el Ministerio de Energía con perspectiva de género. ¿Me están tomando el pelo? O sea, Ministerio de Energía. Ese es un punto. Segundo punto. Nosotros vamos a dejar de financiar también organizaciones internacionales. Como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el banco el Banco de Desarrollo Americano? Algo así. ¿Interamericano de Desarrollo? El que tenía la sede en Caracas. Que este Congreso le entregó la friolera de 1.500 millones de dólares para prestarnos plata a nosotros. O sea, nosotros le damos 1.500 millones de dólares a un banco de desarrollo para que nos preste plata a nosotros donde nosotros pagamos intereses. Eso lo hizo este gobierno con aporte de la oposición. Eso es una cuestión que tienen que explicar en algún momento. Y creo que estaba ahí, sí, el señor Peñailille es uno de los asesores en ese banco. Creo que él era, ¿no? Entonces, vamos viendo. Si plata para recortar, hay. Tenemos todos tenemos el PAIC, ¿no? El programa que conduce a la hormonización de menores. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha sido una peste para nuestra institucionalidad, pues está completamente tomado por la extrema izquierda. Y no se hace cargo en ningún caso de las necesidades o del respeto y la protección de los derechos humanos de personas, bueno, que no son miembros de grupos violentistas o delincuentes. Pero, perdón, ¿lo eliminaría o lo modificaría? No, lo dejaría en cero, chao, fuera. Hay cosas, mire, en Chile, los que tienen que velar por la protección de los derechos humanos de las personas es la Fiscalía y el Poder Judicial. Si la Fiscalía y el Poder Judicial no lo hacen, entonces el Instituto Nacional de Derechos Humanos de todas maneras sobra. Para eso están las leyes. Las leyes están para proteger a los derechos de las personas. El Instituto Nacional de Derechos Humanos está para hacer política. Y eso lamentablemente lo hemos sufrido, lo han sufrido todos nuestros carabineros, contra los cuales se querelló el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue esencial en la persecución de nuestros carabineros, ¿no? A través de querellas y todo tipo de persecuciones. Después, vamos viendo. Vamos a revisar todo lo que son los contratos y las compras públicas. Cuando usted, mire, le voy a dar un ejemplo, esto es de una municipalidad, pero estoy absolutamente seguro de que se replica en el Estado de nuevo. Cuando usted paga 40 millones de pesos por un paradero de micro, estamos claros que la plata no está siendo bien gastada, ¿no es cierto? Ya. Hablemos también de los funcionarios públicos contratados. 86.000 funcionarios tienen contratos en más de una repartición pública. 85.000. Hasta 5 contratos. Bueno, así que no hay plata ahí. Aumentamos la cantidad de funcionarios públicos desde el 2012 hasta la fecha, en 13 años, en 500.000, medio millón. Esa es la cantidad con la cual Napoleón invadió Rusia. ¿Ok? Sí, le fue mal, pero 500.000. Es un ejército, uno de los ejércitos más grandes del mundo en este planeta. Y lo estamos financiando, pero no tenemos plata para carabineros, para mejorarle las asignaciones a carabineros. Porque no se ha contratado un solo carabinero más. No tenemos más soldados, no tenemos más aviadores ni más marinos. Y tampoco más gente, por ejemplo, en aduana o en Directemar. Directemar 300, creo que son lo que le aumentaron, generosamente. Entonces, mire, plata hay. Lo que pasa es que tenemos que reasignarla. Y tenemos que achicar el Estado. A ver, yo me acuerdo todavía cuando llegaron los computadores y nos decían no va a haber más papeleo en el Estado. No van a haber más papeleo, no va a haber más burócratas. La burocracia no va a ser Candidato, necesaria. se le acabó el tiempo. Bueno, le voy a decir una cosa. Vamos a hacer que eso sea efectivamente así. Terminamos el primer bloque de seguridad y crecimiento. Ahora vamos a pasar al segundo bloque, que es de relaciones internacionales, vivienda y educación. Y vamos a comenzar con relaciones internacionales con Juan Manuel Astorga. Candidato, ¿con qué países debería Chile tomar distancia? ¿Con cuáles debería tener más cercanía? El otro día en el debate presidencial en Canal 13, Evelyn Matei dijo con los BRICS nada. ¿Usted está de acuerdo con los BRICS nada? ¿Entendido lo que representan los BRICS en términos económicos también para Chile? No, yo no estoy de acuerdo. BRICS es Brasil,
Rusia, la India y China. ¿Cómo no voy a tener algo Y Sudáfrica. que ver? ¿Cómo? Sudáfrica. Y Sudáfrica. Bueno, Sudáfrica me cae harto mal por lo que están haciendo en el último tiempo, pero pongámonos en línea con lo que es nuestra realidad política. Nosotros le exportamos 50% de lo que producimos a China. ¿Que voy a cortar las relaciones con China? De hecho, quiero ampliar las relaciones me encantaría poder ampliar las relaciones comerciales con la India, con Malasia, ¿no? Que Malasia creo que también está más o menos asociado al BRICS, si no me equivoco. Indonesia. Son todos países que tienen cientos o miles de millones de habitantes y que son mercados que están esperando que nosotros entremos ahí. Mire, yo me siento muy cercano, históricamente hablando, y desde el punto de vista político, por supuesto, a los Estados Unidos de Norteamérica, en razón de su revolución libertaria, en razón de lo que ha sido su defensa contra lo que fue la amenaza totalitaria en el siglo XX, sin duda. Pero Chile tiene sus intereses, y así como Estados Unidos también comercia con todos esos países, yo no veo ninguna razón por la cual nosotros debiésemos ser más papistas que el Papa y cortar relaciones o no profundizarlas. Mire, en la medida en que no haya una intervención inaceptable en nuestros asuntos internos, nosotros no nos metemos en los asuntos internos de terceros, hacemos buenos negocios, turisteamos y lo pasamos todo bien. ¿Qué le parece? ¿Y en el caso, por ejemplo, de Mercosur? El Mercosur es un desastre, es la mala copia proteccionista de un desastre proteccionista que es la Unión Europea. Yo no estoy interesado en entrar en una lógica de sustitución de importaciones como ya la tuvimos en algún momento, lo único que hizo fue empobrecernos. Con el Mercosur, las mejores relaciones del mundo, pero yo no me haría miembro pleno del Mercosur. ¿Y con qué países sí debería tomar distancia nuestro país? De todas maneras, con Venezuela, Cuba, Nicaragua, que son, bueno, Nicaragua quizás tiene menos influencia aquí, pero Venezuela y Cuba han intervenido sistemáticamente en nuestros asuntos internos durante los últimos 70 años. O sea, Cuba 70 años y Venezuela los últimos 25. ¿De acuerdo? Es un acto profundamente inamistoso intervenir en nuestros asuntos internos, generar desorden, incluso incentivar el violentismo político y financiar a quienes realizan entonces violentismo político en Chile. Si usted fuera presidente, ¿buscaría reanudar relaciones con Bolivia? De todas maneras. Pero eso no nos olvidemos. El señor presidente de Bolivia, el señor Rodrigo Paz, hace 2 años atrás decía que estaba dispuesto a hablar sobre el tema del control migratorio en la frontera solamente si hablábamos de mar. Yo le voy a decir una cosa. No. Si nos van a condicionar a nosotros la gestión decente de la frontera para que nosotros le entreguemos una salida al mar a Bolivia, no. Punto. Segundo, nosotros históricamente tuvimos en un momento casi una salida al mar para Bolivia, por el norte de Arica. Y fueron los bolivianos los que terminaron echando abajo esa salida. Entonces, si quieren volver a ese punto de las conversaciones, encantado. Pero va a ser con, ¿cómo se dice? Nos van a tener que entregar territorio a cambio. 1. Y 2, que dejen de tratarnos a nosotros como el culpable de todos sus problemas. Ahora, ¿usted considera, sin embargo, que es mejor para poder trabajar en una mayor coordinación fronteriza tener relaciones diplomáticas plenas? Mire, en esencia, lo que es bueno para tener buenas relaciones es que cada lado de la frontera sepa a qué atenerse cuando el otro no cumple. Si Bolivia sabe a qué se va a atener si no cumple con cuestiones mínimas, ¿ya? Estoy seguro de que van a cambiar de actitud y vamos a poder profundizar nuestras relaciones económicas y políticas. Aquí no se está pidiendo nada del otro mundo. Se está pidiendo que los vehículos que están siendo robados en Chile y que pasan por pasos no habilitados a Bolivia, cosas que también hay que preguntarse cómo lo hacen pasar nuestra propia seguridad, ¿ya? O sea, nosotros nos hacemos cargo de este lado de la frontera, ellos que se hagan cargo del suyo, pero no pueden andar rematándolo. O sea, ya. O sea, no. O sea, es un tema, hay un tema de... Tú no puedes ser literalmente el reducidor de especies de Sudamérica. Como país. Tengan vergüenza. Y no puedes esperar que tus países vecinos acepten que a nuestros ciudadanos... ¿Cuántos de ustedes le han hecho un portonazo? ¿Conocen a alguien que le hicieron un portonazo? Arriba las manos. Miren. Eso es impactante. ¿Y esos vehículos terminan dónde? En La Paz. Sí, y La Paz es la capital administrativa y está la sede de gobierno, así que no sean tontorrones, ¿ya? Entonces,
Entonces no puede ser, no puede ser. Sí sé, nosotros estamos al debe nosotros mismos con nuestra seguridad. Pero otra cosa es que exista una feria de venta de autos robados en Chile, en Bolivia. Oiga, candidato, no me corresponde en rigor de relaciones exteriores, pero me quedé pegada con esto porque me gustaría saber qué uno puede esperar de usted en términos de relaciones exteriores. Ha sido bien complejo el tema con el presidente Boric, ha tenido muchas críticas por el tono que ha dado. Acaba de señalar usted que va a cortar el financiamiento a los organismos internacionales. Habló también de la injerencia de otros países en la situación chilena. ¿Qué va a esperar uno de usted como presidente? ¿Qué puede esperar en caso de conflictos, por ejemplo, en el mundo? Voy a defender los intereses de Chile. Única y exclusivamente los intereses de Chile. Eso puede esperar. Yo no me meto en problemas de terceros. No soy el sumo sacerdote de la moral internacional. A mí me interesa que Chile se mantenga en la posición de neutralidad que tradicionalmente ha tenido, recupere el respeto que tradicionalmente había obtenido a nivel internacional, y por supuesto eso significa también que nosotros vamos a tomar las medidas en el caso de que nosotros seamos dañados en una situación, para que eso termine. Eso es. No es nada del otro mundo y es algo que a lo cual por lo demás nos tenían acostumbrados nuestros políticos hasta hace no mucho tiempo atrás. Muy bien, candidato. Muchas gracias. Yo me tengo que excusar porque me coincide con la reunión para el próximo debate, pero nos vemos en el debate. De todas maneras, muchísimas gracias. Dale un aplauso ahí al candidato que sigue conversando con Gloria Conogene. Voy. Oiga, usted ha sido bien crítico del concepto de gobierno de emergencia que ha enarbolado José Antonio Kast en la lógica de poner el acento en aquellos problemas que son más concretos, ¿no? Según su perspectiva. Vivienda, candidato. Me imagino que sí es un tema que usted va a tener que abordar. ¿Qué va a hacer con todo el tema de las tomas, por ejemplo, en terrenos fiscales? Todo lo que implican los desalojos. ¿Cuál es su postura en este tema? Bueno, en primer lugar, pedirle al Partido Comunista que deje de andar ayudando a hacer tomas. ¿Ya? Sería una buena cosa. Que el Frente Amplio y el Partido Comunista dejen de impulsar la toma de propiedad pública y privada. Bueno, ninguna novedad de que sea gente que tiene problemas con la ley. De hecho, el gobierno más querellado, más imputado de la historia es este. Segundo punto, 70-80% de la gente que está en esas tomas es gente de origen extranjero, que no deberían encontrarse en Chile. A esas personas las vamos a sacar del país. Punto. Tercer lugar, y respecto de la crisis, con eso estamos hablando de un número no menor del 1.000.000 de viviendas que había calculado la Cámara Chilena de la Construcción que nos estaban faltando. Tercer punto, nosotros tenemos que empezar a entregar las soluciones habitacionales a núcleos familiares. Se ha producido un fenómeno que es bien inaceptable. Que una familia, por ejemplo, con 4 o 5 miembros, cada uno de ellos solicite un subsidio habitacional, terminan viviendo todos en una de las viviendas y las otras 4 las arriendan. O sea, estamos creando mogules inmobiliarios con el sistema de asignaciones. Tenemos que revisar qué es lo que está pasando ahí. Tenemos que reasignar también recursos en esa materia para que le llegue a la gente que más lo necesita, no a aquellos que ya tienen, ¿de acuerdo? Así es que yo le diría que, bueno, y tenemos que pagar las cuentas. Mire, la cantidad de contratos de compra de terrenos que ha cerrado este gobierno y donde no se están pagando ¿cómo se llama? No se está terminando de pagar el precio y que quedan entonces los contratos a medio morir saltando en el conservador de bienes raíces. No es menor. Las constructoras no están recibiendo los pagos que corresponden por estados de avance. Han quebrado muchas constructoras. Y otras constructoras no pudieron en su momento renegociar de la mano de lo que fue el salto inflacionario y prefirieron dejar botados los proyectos. Entonces nosotros en el Congreso, la última ley de presupuesto, le aprobamos varios cientos de millones de dólares al gobierno para la reconstrucción de Viña, Valparaíso y Quilpué. Esa plata desapareció. Tenemos que entrar a rearmar toda la estructura estatal, entre otras cosas, pero también es una auditoría para empezar a trabajar de nuevo, si no se está trabajando como corresponde. Perdón, ¿cómo desapareció, dice usted? Desapareció, si no se gasta. Si usted tiene un estado de avance de 3, 4, 5% de la reconstrucción de Valparaíso, Viña y Quilpué después de los grandes incendios, evidentemente que la plata no se invirtió.
Y la plata pero no usted estaba supone, usted supone, porque una cosa después uno puede decir son negligentes, no hacen la pega con la plata. Otra cosa supone insinuar que la plata o se gastó en otra parte o no está, digamos. No insinuó. Tengo entendido que Mario Marcel sacó esa plata de ahí y la pasó a gasto corriente. Así que ojo. La plata de la reconstrucción. La plata de la reconstrucción. Por lo menos un porcentaje importante. Al mismo tiempo que saqueaba Corfo. ¿Cómo saqueaban Corfo, candidato? Sí, pues si le sacaron, ¿cuántos? 1.000 y tantos millones de dólares a Corfo también para gasto corriente. 3.500 millones. Oiga, tengo una duda con este tema de las expulsiones, porque me imagino que es lo que la gente quiere escuchar. Se va a expulsar de los desalojos, se va a expulsar a los inmigrantes que no estén documentados. Pero ¿cómo es la operativa eso? Es mucha gente. ¿Cómo lo va a hacer usted? Lo que pasa es que no se hace Porque todo esa es una palabra que le van a cobrar si es presidente, pues. Está bien, pues no se hace a todos al mismo tiempo. Entonces, lo que usted hace es empezar por partes, como Jack el Destripador. Entonces, no me lo saquen así, si yo sé que la prensa va a tratar de hacer de esto una cuestión espantosa. Lo que pasa... La prensa lo que hace es recoger sus palabras. Sí. No, para que no nos veamos las cartas entregitadas. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser empezar con operativos. Vamos a recoger a en primer lugar la gente que está ingresando ilegalmente. Nosotros vamos a generar campos de reconducción, ¿ya? O campamentos, o póngale hoteles de 5 estrellas de reconducción, ¿ya? Lo vamos a colocar muy cerca de la frontera con Bolivia. Tiene una vista maravillosa al altiplano. ¿Pero cuánto demora eso en ser No, operativo? se demora un par de meses. Sí, con container, con reja, etcétera. No se demora mucho. Y nosotros vamos a empezar a detener a las personas que identifiquemos pasando por la frontera o que identifiquemos en nuestras ciudades. Los vamos a empezar a detener ahí y ahí se van a quedar hasta el momento que tomen el bus que los saca del territorio nacional en dirección al destino de su preferencia, ¿ya? O los podamos expulsar entonces si tienen algún tipo de antecedente directo a una tercera nación. Respecto de las personas que tengan antecedentes penales y sean extranjeros, a quienes no podamos reconducir, por ejemplo, venezolanos, yo voy a intentar honestamente conversar con el presidente Bukele a ver si no tienen espacio en su cárcel allá. Pues si los gringos, si los americanos pueden hacer negocios con Bukele y mandarle a sus delincuentes extranjeros, entonces yo no veo ninguna razón por la cual no podamos hacer nosotros lo mismo. Es decir, también está disponible para pagarle a Bukele para que Pero reciba presos absolutamente chilenos. no hay nada que me gustaría más que hacerle una buena transferencia a Bukele para que se lleve a quienes están en este momento desde nuestras cárceles organizando el crimen organizado. No nos equivoquemos. Aquí, desde nuestras cárceles, se sigue manejando la criminalidad afuera. Entonces, de alguna manera, tenemos que generar también un escenario de amenaza para que no sea tan agradable operar en nuestro país. Eso es lo que plantearía. Pasamos a la última pregunta de educación con Eugenio Guzmán. Usted, de alguna manera, ha presentado como sustrato de su campaña el tema valórico. O más que sustrato en el sentido de basamento, ¿no es cierto? Los valores. Bueno, y quiero hacerle una pregunta muy directa. ¿Cómo ve los contenidos de educación que hoy día existen en nuestro sistema educacional chileno? O sea, todo lo que es la ley, la LOCE, en fin. ¿Están bien orientados? ¿Usted va a hacer algún cambio en ese sentido? Mire, en una primera instancia la ESI desaparece, o sea, la educación sexual integral. Desaparece también todo el tema de género que le han estado metiendo a los niños de los 3 años. Y digo en una primera instancia porque nuestra aproximación va en dirección a cortarle a los políticos la posibilidad de adoctrinar a los jóvenes. Nosotros queremos la autogestión de los colegios, que los colegios estatales se transformen en colegios públicos, financiados desde el Estado por alumnos, termina la tómbola con nuestro sistema. Y que en ese sistema autogestionado, ¿ya?, por cooperativas de profesores que tengan que tener una administración profesional, ¿ya?, los contenidos tengan que ser acordados con los apoderados, con lo cual nos hacemos cargo también del derecho que está consagrado en nuestra Constitución. ¿Pero colegio por colegio? Sí, colegio por colegio, para que vean. Pueden hacerlo los profesores, normalmente van a la universidad para eso, la gente normal y corriente sabe lo que quiere que aprendan sus hijos. ¿Qué significa eso? Usted va a tener entonces una presión, evidentemente también de los padres, para que ciertos contenidos se enseñen y otros contenidos no. ¿Qué es lo que corresponde por lo demás? Que no se enseñe a los niños en contra de la voluntad de los padres, lo que los padres no quieren que sus niños aprendan.
¿Ok? Pero esto es respecto no de todo el currículum, supongo. ¿Cómo? Esto no es respecto a todo el currículum. No, esto va a ser, a ver, un momento. Esto va a ser en el futuro, de la mano del sistema, de la desconcentración del sistema. De hecho, los contenidos mínimos, en mi opinión, en materia humanista, deben ser establecidos por las propias universidades en sus procesos de admisión. No veo la razón por la cual el ministerio tenga que establecer los contenidos mínimos. Porque los contenidos mínimos se están transformando en contenidos máximos. De la mano de lo que ha sido la gestión del Ministerio de Educación, cada vez menos los proyectos educativos tienen cada vez menos autonomía. Y eso no corresponde. En mi opinión, nosotros necesitamos una educación pública que sea autogestionada, donde los profesores vuelvan a tener realmente el peso que corresponde, que puedan por lo demás también mejorar con mucho sus ingresos, porque eliminamos toda la administración intermedia, esa es plata que puede llegar directamente. Entonces a los establecimientos pueden tomar decisiones sobre su infraestructura directamente, lo cual mejora con mucho su calidad también de trabajo y el servicio que le entregan a los niños. Y en materia de contenidos, nosotros en una primera instancia, todo lo de constructor, todas estas cuestiones que se le han ocurrido, entonces esta gente que ha destruido, ha hecho pedazos nuestra enseñanza pública, las vamos a sacar, queda fuera. No lo vamos a reemplazar. Y para explicarles por qué. Porque la izquierda en el Ministerio de Educación puede destruir más rápido de lo que podemos construir nosotros cuando estamos en el poder. Entonces vamos a eliminar el instrumento de adoctrinamiento y destrucción de nuestra sociedad en que han transformado el Ministerio de Educación. Eugenio creo que se lo presentó, pero me gustaría que lo profundizara, porque una cosa, me imagino, es que usted sostenga que todo el tema de la educación sexual deba ser de resorte de los padres y no de los colegios. Pero me imagino que otra cosa, por ejemplo... No, yo lo que planteé es que en un colegio autónomo, los padres y los apoderados y los profesores van a poder decidir qué es lo que se enseña en materia de educación sexual a sus niños y en qué edad. Ya, le tomo el punto. Que otra cosa muy distinta es empezar a los 3 años, de acuerdo con ciertas recomendaciones, ¿ya?, a enseñarle a los niños ciertas cosas que no debes aprender. Bueno, yo no sé, hay cosas que le enseñan a los 5, ¿no? Ahí había un cuestionario que me habría dado vergüenza a mí responder, pues. Ya. Ya, pero por eso le digo, en el tema de educación sexual. ¿Pero qué pasa en historia? ¿Qué pasa en literatura? ¿Qué pasa en matemáticas? Es que nuevamente, a ver, si nosotros quisiésemos simplemente reemplazar el sistema, o sea, no reemplazar el sistema, sino que reemplazar los contenidos, evidentemente que tendría que volver filosofía, tiene que volver historia, tiene que volver educación cívica. ¿Ya? Estamos claros. Ahora, nuestra visión es la de un reemplazo sistémico, donde le vamos a ir dando la autonomía a los proyectos educativos para que puedan decidir sus propios contenidos. Y ahí están los profesores y los apoderados. Los apoderados quieren educación cívica en su colegio, perfecto. Si quieren enseñarles marxismo-leninismo, también perfecto. Autonomía, libertad. Bueno, quizás no todos estén de acuerdo en que le enseñen marxismo-leninismo, pero si hay una mayoría y el colegio quiere ser, entonces el colegio Che Guevara enamorado de Ho Chi Minh no es problema mío. El tema es que no todo el sistema esté alineado. No quiero un sistema que esté alineado y al servicio de los políticos, que sea ideológico. Quiero que sean los papás los que puedan decidir. Ahora, en una primera instancia, usted me pregunta, yo efectivamente, para aquellos colegios donde nosotros no hayamos hecho todavía la transformación en una primera instancia, seguramente vamos a avanzar en lo que va a ser la reposición de esos ramos. Mientras sacamos, bueno, retiramos o retrocedemos en lo que han sido los supuestos avances que ha hecho este gobierno, que lo único que ha hecho ha sido destruir nuestra educación. Y aparte de eso, otro elemento esencial, no importa lo que esté en los currículum. Si yo no puedo echar de un colegio a jóvenes que hacen inviable la educación en la sala de clase, si no puedo restablecer la disciplina dentro de las salas de clase, entonces no importa lo que yo tenga en los contenidos, porque los niños no lo van a aprender. El restablecimiento de la disciplina dentro de nuestro sistema educacional es fundamental y vamos a modificar la legislación para, 1, para hacerlo posible, y 2, para perseguir, pero a todo evento, a padres y apoderados, que sean entonces útiles a la destrucción de nuestro sistema educacional, como pasa en el Instituto Nacional o en el Barros Arana con ciertos apoderados que por lo demás hasta el día de hoy nadie en la Fiscalía los persigue. Vamos a perseguir todas las responsabilidades, vamos a modificar la legislación. En eso no nos perdemos. El derecho a la educación es de los muchos que quieren estudiar, no de los pocos que quieren destruir. Oye, ¿qué pasa con el niño expulsado? Ese
Ese no es mi problema. ¿Cómo no es su problema si usted va a No, ser porque gobierno? le voy a decir una cosa, ese es el problema del apoderado que tendrá que llevar a su niño a otro establecimiento. Pero sea subvencionado o sea privado, si es un niño que está haciendo realmente imposible, inviable la educación del resto, yo tengo que decidirme a quién le tengo que proteger su derecho. Y el derecho, evidentemente, de los muchos tiene que estar por sobre el derecho del uno. Bien, terminamos el segundo bloque. Ahora vamos a pasar al tercero. Les pedimos a los alumnos Rodrigo Riesco de la carrera de Ciencia Política y Políticas Públicas que vayan subiendo el escenario, a María Belén Flores de la carrera de Periodismo y a José Pablo Acuña de la carrera de Derecho. Ellos son representantes de los centros de alumnos de sus carreras y les harán preguntas al candidato acerca de inteligencia artificial, salud y liderazgo. Buenos días, candidato. Muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Soy Belén Flores, presidenta del Centro de Alumnos de Periodismo. En cuanto a inteligencia artificial, ¿cree que la inteligencia artificial debería tener un rol en la toma de decisiones gubernamentales o políticas públicas? ¿Y cómo se podría equilibrar eficiencia y responsabilidad ética? A su primera pregunta, no. Creo que no nos podemos dar el lujo de ponernos en manos de máquinas para tomar decisiones que son esencialmente éticas. Toda decisión política siempre implica un sopesar de costos. Lo que le doy a uno se lo quito a otro. Por eso los libertarios somos tan contrarios, ¿ya?, a agrandar demasiado el Estado, porque al final terminas quitando demasiado, bueno, y dándole a los equivocados, para más remate. La inteligencia artificial, yo les diría que es un tema, yo he estado tramitando la ley de inteligencia artificial en el Congreso. Es probablemente uno de los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad. En sistemas críticos no debiese estar metida la inteligencia artificial. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, candidato. Muchas gracias por estar acá. Soy Rodrigo Riesco, secretario general del Centro de Alumnos de Ciencia Política. Hola, Rodrigo. Y le quiero hablar en cuanto a la salud. Chile logró por segundo año consecutivo un invierno sin muertes de niños menores de 1 año por virus respiratorio sincicial. Las cifras revelan excelentes resultados a raíz de los procesos de vacunación. En un eventual gobierno, ¿impulsaría mediante el Ministerio de Salud alguna modificación a los actuales programas de vacunación, ya sea agregando o eliminando vacunas? Ese no es un tema que me corresponda a mí, pero todos los sistemas tienen que ser chequeados de manera permanente. La ciencia no es una fe. De hecho, la ciencia se basa en el método de, le dicen Falsifizierung en alemán, no sé si la traducción es ¿cómo? Hipotético deductivo, pero también de falsificación de resultados. Es decir, tú tienes que poder siempre estar en condiciones de repetir experimentos y sacar los mismos resultados para confirmar y garantizar que lo que estás haciendo tiene una base sólida. Eso significa que, por ejemplo, en ciertas materias, el propio Estado de Chile ha retirado vacunas. Retiró en su momento creo que fue la vacuna de Moderna, por su efecto secundario, ¿ya? Y en algún momento en Chile también se habló de prohibir el timerosal, que es un fijador en base a mercurio etílico, en las vacunas múltiples. ¿Es tema mío este? No. ¿Es tema de los médicos y los científicos? Sí. Y tienen que estar siempre al tanto y al día de lo que está pasando a nivel internacional en la comunidad científica e ir adaptando también nuestras propias políticas en la materia. Esa sería mi respuesta al tema. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, candidato. Es un verdadero gusto tenerlo acá. Me introduzco, mi nombre es José Pablo Acuña, soy el presidente electo del Centro de Alumnos de Derecho de esta universidad. Y yo le voy a hacer una pregunta referida al liderazgo. De una u otra forma, cada uno de estos temas se vio tomado, se vio reflejado dentro del conversatorio, pero me gustaría hacerlo en base a una pregunta concreta. Chile enfrenta una crisis profunda de legitimidad institucional, que se habló mucho dentro del conversatorio. El Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial dentro de estos. El respeto por instituciones como Carabineros de Chile se ha fragmentado y registra niveles históricamente bajos de confianza que, por supuesto, se han visto reflejados o inspirados en acontecimientos concretos como el estallido social de 2019.
Mi pregunta es, ¿qué tipo de liderazgo se necesita hoy para reconstruir la credibilidad institucional de Chile y establecer el respeto por el Estado de Derecho? A ver, no comparto alguna de sus premisas, pero a su pregunta. Usted necesita un liderazgo que diga a la gente lo que piensa. La verdad. Con todo, o sea, la credibilidad se gana diciendo la verdad. Usted se puede equivocar. Uno se puede equivocar de buena fe. ¿Ya? Pero en la medida en que uno dice lo que piensa, así como lo ve, genera credibilidad. El problema en nuestro país es que ya nadie asume ninguna responsabilidad por nada. Y todo el mundo miente. Y estoy hablando de todo el mundo, incluido decenas de miles de licencias falsas y todo tipo de cuestiones. Todo el mundo miente incluso en lo que son las mentirillas blancas, de por qué no llegué a tiempo. Va destruyendo, va horadando el sistema. Cuando, eso sí, cuando la presidencia o los ministros o los subsecretarios le mienten evidentemente a la gente y no hay sanción, eso es complejo. Y le voy a decir una cosa, desde la política. La mentira es un instrumento de la política, decía Maquiavelo. ¿Ya? Pero ojo con utilizarla todo el tiempo porque pierde su efecto. La mentira, por lo demás, no es algo que usted tenga que contarle a los propios. ¿Ya? Es algo que normalmente se cuenta al enemigo para confundirlo, si sigue a Maquiavelo. Cuando todo el mundo miente todo el tiempo, entonces, ni siquiera para eso sirve la mentira. Yo le diría que usted quiere recuperar la credibilidad, usted necesita una fiscalía. Volvamos, hagámoslo como Prato. Cada uno a su puesto de combate y hacer lo que corresponde. Es decir, a cumplir con aquello con lo que se han comprometido. ¿Quieren recuperar la credibilidad? Señor parlamentario, señora parlamentaria, algunos candidatos hay aquí. Si usted jura defender y respetar la Constitución, hágalo. Si usted jura, cumpla. Si usted le promete a la gente, cumpla. Tenga cuidado con no prometer cosas que no puede cumplir. Y diga la verdad. No lo van a castigar por equivocarse. O sea, sí, le van a levantar, y esa es la labor de la prensa, levantarle a uno el estar equivocado. Pero el mentir es el que va destruyendo de alguna manera. Es como el primer pasito así de corrupción. Después ven otro tipo de cosas. Y por lo demás, el que miente roba. Muchas gracias, candidato. Bien, terminamos el último bloque y terminamos esta conversación. Candidato, le damos un minuto para sus últimas palabras. Bueno, espero que no sean mis últimas palabras, pero... De este día. Damas y caballeros, estamos a 2 semanas de una elección. Todas las elecciones dicen que son las más importantes de la historia. Pero en este caso particular, yo le diría que por lo menos va a ser una elección que va a determinar si nosotros seguimos por el camino de decadencia en que ya venimos arrastrándonos por lo menos desde hace 20 años, 15, 20 años. O somos capaces de darle vuelta al timón antes de entrar en una situación de crisis que amenace la existencia misma de la República y de la democracia. Hace 5 años atrás nosotros fuimos víctimas de un ataque, en mi opinión, un ataque híbrido, un ataque financiado del extranjero con cómplices nacionales, que llegaron al poder de la mano de la violencia desatada. El próximo gobierno tiene que tener éxito en su recomposición de las estructuras de seguridad, de inteligencia, en la recomposición de la institucionalidad y de nuestra frontera. Tiene que tener éxito porque la alternativa es que se pierda la posibilidad de reconstrucción en 8 y 12 años y vuelvan al poder quienes están hoy día dejando la escoba. Si nosotros no tenemos éxito en los próximos 4 años, el riesgo de que Chile se pierda de manera definitiva siguiendo el camino de Nicaragua o de Venezuela es un riesgo evidente para todo aquel que quiera observarlo, porque no ha habido un cambio real en aquellos que en su momento trataron de derrocar por la fuerza a Sebastián Piñera. Así es que hacerles presente que hay distintos programas de gobierno, también hay distintas formas de enfrentar el futuro. Pero hay un solo programa de gobierno que se hace cargo de este desafío desde la perspectiva también de lo que sería el fracaso político e institucional. Y ese es el nuestro. Y no se equivoquen, nosotros no somos el equivalente de los comunistas por el otro lado. Con nosotros, la república y la democracia, la libertad de expresión, la libertad económica, van a vivir un auge. Con ellos se termina la democracia, la libertad de expresión, la libertad económica.
no somos lo mismo en dos extremos distintos. Somos como el bien y el mal. Y a ustedes les toca decidir. La presentación de Kaiser es, ante todo, un llamado a una renovación valórica. Su diagnóstico es profundo. La crisis de seguridad no se soluciona solo con más carabineros, sino recuperando el capital cultural perdido y restaurando la confianza en la ley. Su crítica al Poder Judicial es el eje central de su propuesta. Sin jueces y fiscales honestos e independientes de la política, la lucha contra el narco y la corrupción está perdida. Su plan económico es igualmente radical. Propone una cirugía mayor al Estado, eliminando instituciones ideológicas como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y recortando los 500.000 nuevos cargos públicos creados en la última década. Su propuesta educacional busca devolver el poder a los padres para sacar la ideología de género de las aulas. Lo que vimos no es un político tradicional, es un defensor de la libertad que busca desmantelar la estructura corrupta que ha empobrecido a Chile, para devolverle el poder a los ciudadanos y evitar que el país siga el camino de Venezuela. Nos encantaría saber tu opinión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que Dios bendiga nuestra patria.